El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A continuación, Momento Político. Hola, bienvenidos a una emisión más de Momento Político, un programa de opinión, de debate, de análisis que llega a todos ustedes con temas de actualidad. Durante esta semana hemos tenido algunas noticias importantes. El tema del diferendo limítrofe con Nicaragua ha generado malestar en algunos sectores de la ciudadanía, dolor de patria, han dicho algunos, pero nos preguntamos tantas cosas que pasan en el país, igual o más graves, no generan ese mismo sentimiento. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Será algún tema mediático? Un tema para reflexionar. Hoy hablaremos de la crisis hospitalaria, de la deuda que tienen algunas entidades con los hospitales y clínicas del departamento de Antioquia, que como veíamos en algunos medios de comunicación esta semana, esa deuda alcanza ya 1.4 billones de pesos. Hemos invitado para hablar de este tema al doctor Leopoldo Giraldo Velázquez. Él es el presidente de AESA, que es la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia. Doctor Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a Momento Político. Nos recordaba que ya en el pasado usted nos ha acompañado y ¿es esa la cifra exacta de la que estamos hablando? Más o menos es un 1.4 billones de pesos lo que le deben específicamente EPS y de pronto aportes del gobierno nacional a las entidades hospitalarias. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Tristemente esa es la cifra, nos deben 1.4 billones de pesos, de los cuales podríamos decir que 550 mil millones de pesos nos lo deben a la red pública hospitalaria y a la red privada cerca de 900, los otros 900.000 millones de pesos. Eso es muchísima plata, doctor Leopoldo. ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Por qué se acumula un pasivo tan grande? A ver, yo creo que es el acúmulo de problemas que tiene el Sistema General de Seguridad Social. Nosotros partimos de un tema y es que el sistema hoy tiene una problemática estructural, no es un problema de flujo de recursos, que se ha venido acumulando en el tiempo. Desde hace mucho tiempo ha habido problemas en que le paguen a los prestadores de servicios de salud. Se han generado cantidad de normas buscando un pago efectivo que no se han cumplido. Y cada vez que sale una norma, propende por el pago efectivo de los recursos. Y vemos que eso cada vez se acumulan más. Esa es una primera parte. La otra es que, hombre, hoy los estados financieros de los aseguradores muestran pérdidas, los prestadores tienen grandes dificultades, los resultados que hoy tenemos en salud se han deteriorado, o sea, el estado de salud de las poblaciones se ha deteriorado. Cada vez la gente utiliza más los servicios de urgencias porque no tiene acceso a servicios ambulatorios. Entonces hay un montón de signos y síntomas que muestran que el sistema no da más. Y entonces pensamos que lo vamos a dejar resolver de alguna manera generando un poquito de liquidez y vemos que la liquidez tampoco se da. El sistema hay que empezar a pensar, como lo han dicho muchas organizaciones a nivel nacional, como lo ha dicho la academia, las organizaciones hospitalarias, las organizaciones médicas, organizaciones sindicales. Hombre, el sistema tiene dificultades grandes que tenemos que empezar a pensar es en una reforma estructural del Sistema General de Seguridad Social de nuestro país. Doctor Leopoldo, ustedes hacen este llamado de atención y ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¿Qué dice Secretaría o la seccional de salud del departamento? ¿Qué dice el Ministerio de Protección Social?
¿Qué dicen los entes de control? Algo tiene que suceder. Nosotros, esto es una cosa permanente, no es nueva. Digamos que en el último año hemos enviado comunicaciones directas al presidente de la República, hemos tenido relaciones con los diferentes ministros de salud que ha habido en el sistema. Y esta semana hicimos tercera, cuarta rueda de prensa donde le estamos diciendo al gobierno nacional que debe estar atento a la crisis de los hospitales de nuestro departamento, porque de esto continuar no va a haber capacidad de continuar prestando los servicios. Y que no aparece de un día para otro. En una evaluación que hace la Superintendencia Nacional de Salud de los hospitales públicos del país, el 42% de los hospitales los califica que están en riesgo medio, en riesgo financiero, medio o alto. Y el 51% de los hospitales de Antioquia se reportan como en riesgo medio o alto. O sea, no es una cosa que aparece por obra y gracia, no, los hospitales tienen dificultades grandes, pero esa evaluación no la hacen sino a los hospitales públicos. Los hospitales privados y clínicas privadas con una cartera de más de 900.000 millones de pesos están agotados en el sistema, están teniendo que hacer uso de préstamos de tesorería que son supremamente costosos, terminan apalancándose en los proveedores, uno termina no pagándole oportunamente a los proveedores. Entonces, cuando a nosotros nos están pagando a más de 200 días, pues nosotros empezamos a no pagarle a tiempo a los proveedores y empezamos a no pagarle a tiempo a nuestros funcionarios que han venido y que han trabajado y que se han ganado sus recursos. Entonces empieza el sistema a colapsar de alguna manera, afectando a la cadena de producción que tiene el sector salud. Doctor Leopoldo, ustedes desde la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia, AESA, se han agremiado y ¿qué han logrado frente a esta crisis? Por ejemplo, ¿qué han hecho, qué han propuesto ustedes? Porque vemos que es un tema que no es coyuntural, lleva ya mucho tiempo presentándose. Si no nos hubiéramos agremiado, yo creo que ante la falta de políticas claras hacia la red hospitalaria en este país, ya hubiéramos desaparecido o nos hubieran logrado privatizar a todos, que también uno lo ve como una tendencia que tiene el gobierno, venga, privaticémoslos. La agremiación de hospitales ha logrado muchas cosas y es que en los temas de normatividad nueva que no nos haya impactado tanto, que hubiésemos mantenido una estabilidad de alguna manera, sin tanto riesgo, que el pasivo prestacional, hay temas que son muy complicados. Los hospitales nos deben el pasivo, desde el 93 para atrás la norma dice que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y de los entes territoriales departamentales. Y ese punto nos lo evalúan a nosotros en el riesgo financiero, eso nos afecta. Si esa plata les llegara a los hospitales, que ha sido muy difícil, los convenios de concurrencia con el gobierno nacional, para que esa plata efectivamente le llegue a las instituciones, hubiéramos resuelto parte del problema, pero no hay una voluntad política del gobierno. Pero entonces hemos hecho esas gestiones a ese nivel. Hemos hecho las gestiones en el Ministerio de Salud, buscando la manera de que estos recursos se paguen. Hemos hecho gestiones con la Contaduría General, con la Procuraduría General, con las personerías en los municipios, con la Superintendencia Nacional de Salud, permanentemente buscando que el giro de recursos sea más efectivo, pero no lo hemos logrado, por múltiples razones. Y uno tendría que decir, a veces por las ineficiencias de la vigilancia y control que tiene el país. Nuestro país en el sector salud, para que hoy estén quebradas estas organizaciones es porque no hay una buena vigilancia y control. Y nosotros lo tomamos muy simple. Cuando empezó el sistema se quebró Bonsalud y se quebró Unimec. Y el gobierno, ninguno de los prestadores recibimos toda la deuda que estas organizaciones tenían con nosotros. Terminamos asumiendo la quiebra de los aseguradores, los prestadores de servicios de salud. Y hoy está pasando lo mismo. Hoy vemos una cantidad de organizaciones en liquidación que le deben cantidad de recursos a la red hospitalaria y que la vamos a tener que asumir nosotros. Y entonces hacemos la gestión, presionamos con la super, pero uno no ve los resultados tristemente. Doctor Leopoldo, esto es un tema de ley 100 de pronto. Esto es consecuencia, resultado de la implementación de la ley 100. A ver, yo a la ley 100 le veo cosas buenas y le veo unas muy difíciles. Cuando la plata está concentrada
cuando los aseguradores hacen un ejercicio financiero a veces más que un ejercicio de salud, entonces vos buscas cómo poner la plata a rentar. Y una cosa es ponerla en tus fondos de renta, no entregársela a los prestadores por los servicios prestados. Y esos recursos ahí, yo diría que de alguna manera se han estancado cuando se han tenido y no se han entregado al que ya presta el servicio. Y eso es una consecuencia de la ley, que uno esperaría que en los procesos de reforma el manejo de los recursos financieros tuviera unas connotaciones distintas para que no sea el estímulo quedarse con la plata, sino que el estímulo sea pagarle y prestar servicios. Cuando hablábamos al inicio del programa de la situación limítrofe con Nicaragua y que se perdió un poco de plataforma marítima, la gente ha estado muy ofendida y uno siente que hay como un movimiento nacional de rechazo a esa decisión de una Corte de Justicia Internacional. Pero vemos gente muriéndose haciendo fila a la entrada de los hospitales y no es un asunto de que hoy sucedió, sino que viene sucediendo hace mucho tiempo y uno ve que el país no se mueve de igual manera. ¿Qué nos pasa frente a ese tema, doctor Leopoldo Giraldo, usted que es médico, salubrista, egresado de una universidad pública, donde le enseñan a uno el valor de la vida y vemos gente que físicamente se muere por falta de atención médica y el sentimiento no es el mismo a nivel nacional? No, nos tratan de encasillar en unos nacionalismos que generen de pronto unos distractores en lo que es la problemática real del país, respetables, o sea, no me voy a meter en esa discusión, digamos que es respetable, pero escondemos los problemas sociales del país, el problema de la educación, el problema que hoy tenemos en salud tan complicado, el problema de simple, que hoy los aseguradores, el grueso de nuestros aseguradores en régimen contributivo, y digamos que es como por ahí 55, 56%, no cumplen con los requisitos financieros para estar en el aseguramiento que tiene estipulado la norma. Y el 80% de los aseguradores en el régimen subsidiado tampoco lo cumplen. Estamos hablando que la sumatoria entre régimen contributivo y subsidiado, 25 millones de colombianos están mal asegurados y en riesgo de su atención en salud, y eso no le duele a nadie. Y el gobierno nacional, digamos que lo deja pasar. Y nosotros muchas veces nos volvemos cómplices de esa situación. Ah, no, eso es un problema puntual. No, no son problemas puntuales. Son problemas del Sistema General de Seguridad Social que los colombianos debemos tener claros, que debemos trabajar por unos derechos básicos en salud, pero que también debemos generar los procesos necesarios que permitan que nos apropiemos de la problemática para que podamos generar esos cambios, porque si no vamos a seguir soportando los cambios. Hoy nos muestran un distractor, que es el problema limítrofe, con seguridad aparecerán otros. Y no quiere decir que no sean problemas, son problemas de país, pero hay unos problemas muy graves dentro del país, que pueden ser mucho más dolorosos y golpean más a nuestra población, y nosotros los dejamos pasar. Usted está en este momento como gerente del Hospital General de Medellín. Ese es un cargo bien importante en la ciudad. Es un hospital muy moderno, muy grande, al que los últimos gobiernos le han inyectado algunos recursos, especialmente el gobierno municipal, y hemos visto un hospital fortalecido. ¿Cómo está en este momento el hospital que usted recibe, doctor Leopoldo, el que usted gerencia en este momento? Para mi tranquilidad y la tranquilidad de la población de Medellín, de la población del área metropolitana y mucha población de Antioquia que llega al Hospital General de Medellín, yo tengo que decir que el Hospital General de Medellín se encuentra en una situación financiera buena, que es un hospital comprometido con procesos de calidad, de mejoramiento de la calidad para la atención a nuestros usuarios, que a pesar de la situación de hoy, y la situación es muy simple en nuestro hospital, al Hospital General hoy se le acumula una deuda de 180.000 millones de pesos. De esos 180.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos es deuda mayor a 90 días. O sea, ya se van volviendo carteras viejas. Pero de esos mismos 180.000 millones, 75.000 millones de pesos los tenemos en cobro jurídico, porque los aseguradores no nos pagan, nos tocó ir a hacerles cobro jurídico. Pero se la pongo
un poquito más compleja. Hoy en el país hay unas aseguradoras que están investigadas o intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud y otras están liquidadas. El Hospital General de Medellín hoy tiene en esas instituciones liquidadas, en Disalud, 15.000 millones de pesos. Confenalco, que está en liquidación de ese régimen subsidiado, cerca de 5.000 millones de pesos. En Caprecón, que no está liquidada, Caprecón le debe al hospital cerca de 20.000 millones de pesos. Pero le digo, en las liquidadas tenemos más de 25.000 millones de pesos hoy. ¿Con qué problema? Que estas organizaciones no tienen patrimonio para pagar la deuda que tienen con los prestadores. Y entonces somos los prestadores los que tenemos que asumir las deudas que adquirieron los aseguradores y que se quiebran y nadie responde por ellas. Y nosotros hoy decimos, el gobierno nacional debe dejar claro la capacidad de respuesta que debe tener ante la deuda de los aseguradores, porque es que es una responsabilidad de Estado que el Estado le entregó a unos privados en diferentes formas, y que esos privados, al momento de no poder cumplir con sus acciones, con sus responsabilidades, el gobierno no debe dejar que esa cartera la sigan cargando los prestadores de servicios de salud públicos o privados que tiene nuestro país y en este caso nuestro departamento. Pero esa es como la visión del Hospital General, 180.000 millones, 70.000 millones en cartera corriente y 110.000 millones en cartera vencida, más de 90 días. Grave ese panorama, aunque hablamos de un hospital que ha sido históricamente muy sólido, con muy buena imagen entre la comunidad. Era considerado como el hospital donde nacían los antioqueños o los medellinenses, de alguna manera, doctor, eran muy fuertes ustedes en el tema de atender partos y la gente iba o va todavía con mucha seguridad y mucha confianza al Hospital General. ¿No lo ha afectado ese tema económico frente a su imagen? Por lo menos es lo que uno percibe al hablar con la gente en la calle. ¿Cómo decir que la ropa sucia se lava en casa? Entonces los dolores de los recursos, de la problemática, sí la tenemos. Pero el hospital, por la gestión que ha tenido históricamente, hoy tiene recursos que le han permitido garantizar los servicios de salud en igualdad de condiciones a nuestra población. Y venimos trabajando intensamente en eso. ¿Cómo hacemos para que ninguna persona que llegue al Hospital General de Medellín no sea atendida por ese problema? Se nos generan otros, que el asegurador no autoriza, que se los lleva para otra parte. Respetamos que los aseguradores se lleven los usuarios, pero sí que nosotros podamos hacerle al usuario todo lo que sea necesario, independiente del aseguramiento que tenga. Había una preocupación muy grande en la ciudad de Medellín frente al tema de quién iba a atender a las personas hisbenizadas o con escasos recursos que no pueden acceder al régimen contributivo, y el tema de Metrosalud era muy puntual. La salida de algunos contratistas y funcionarios de Metrosalud avisoraba una crisis. ¿Eso ha afectado de alguna manera al Hospital General? ¿Quién está atendiendo en este momento el régimen subsidiado en la ciudad de Medellín? Las personas que no pueden pagar la salud, ¿quién las atiende en este momento, doctor Leopoldo Giraldo? Hombre, yo diría que la administración municipal ha asumido una responsabilidad importante, y es que de alguna manera ha garantizado unos recursos para que Metrosalud pueda operar en los servicios que ha tenido abiertos históricamente, a pesar de las dificultades, y que las atenciones de primer y segundo nivel que venía haciendo Metrosalud se puedan continuar. Entonces, en su momento, en esas coyunturas que hubo críticas, la administración responsablemente, digamos que se metió la mano al bolsillo y dijo, vea, aquí hay unos recursos, y ha buscado la manera de que Metro salga adelante. Pero igual, ¿qué ha pasado? Y es que, como hay mucha población, y recordemos que tuvimos un problema, uno era de red de servicios, y es Metro, Hospital General, pero otro era de aseguradores. En Medellín también asumió una responsabilidad muy importante. Teníamos unos aseguradores que se fueron, quedó la Caja de Compensación Familiar Confama que ha continuado en el aseguramiento, pero estaba en Disalud que se fue, y la administración logró que en una alianza con Confama, en el departamento de Antioquia, que fuera Confama la que cogiera los usuarios para que no se perdiera ese aseguramiento. Entonces, podría uno decir que hay cierta tranquilidad en que los usuarios afiliados al régimen subsidiado en Medellín, específicamente,
tienen acceso en metro, en el Hospital General y en la red adicional que tiene la Caja de Compensación, sin afectar radicalmente esas posibilidades de atención. ¿Qué ha pasado? Que hay una cantidad de atenciones históricas acumuladas de nuestros pacientes, que no ha habido la suficiente oportunidad en el acceso. Entonces cada vez los pacientes nos están llegando mucho más enfermos, entonces ya no llegan a consulta, porque es que a consulta ya no hay, ya tienen procesos que terminan siendo urgentes, entonces llegan a nuestros servicios de urgencias, donde los tenemos que atender y hacer los procedimientos que ameriten para contribuir a mejorar su situación de salud. Ustedes como médicos que se mueven ya en el área directiva y administrativa tienen una visión más global que nosotros, los personajes de a pie. Si comparamos a Medellín con otras ciudades importantes del país, ¿cómo estamos en atención, en salud, doctor Leopoldo? Recordemos que Medellín es bien complejo. La red pública que tiene Medellín es una red muy importante. Aquí encontramos la red pública de Medellín, que es Metrosalud, y el Hospital General en las acciones complicadas, pero también tenemos el Hospital La María, tenemos cercanos hospitales públicos departamentales, tenemos, y eso es muy importante, en Medellín encontramos la red hospitalaria, una red hospitalaria muy grande privada, con unas condiciones. Esa red hospitalaria privada también atienden en el aseguramiento, tanto en subsidiado como contributivo. Puede que no en la misma dimensión que los públicos, pero también atienden. Y es una red hospitalaria supremamente calificada. En Medellín está un porcentaje muy importante de las instituciones que tienen certificada su calidad de salud. Digamos que más del 20% están en Medellín. Digamos que de las instituciones que han aparecido en el ranking de América Economía, que es un ranking muy importante de las mejores organizaciones en América Latina, en Medellín hay 6 o 7, de 14 que aparecen de Colombia. Entonces Medellín ha concentrado unas condiciones de prestadores de servicios de salud de una alta competitividad en el sector, de altas calidades técnicas, de altas calidades en la prestación de nuestros servicios, que nos pueden ayudar y que han ayudado a que la red en Antioquia sea muy buena y que los medellinenses tengan acceso, en general en el régimen contributivo y subsidiado, a organizaciones muy importantes. Puede que no todos, porque yo diría que el acceso no es perfecto, hay grandes limitantes en el acceso, pero la red está ahí disponible para atender nuestros pacientes. ¿Cuál sería el llamado para que quienes les adeudan plata a la red pública hospitalaria y a los hospitales privados se pongan al día y sigan garantizando ese acceso universal al derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental? Y, hombre, es un asunto de simple lógica. Si no pagan, mucha gente va a estar muriendo, y si alguien se roba un peso de la salud, no es un ladrón, es un asesino, podríamos decirlo así. ¿Cuál es ese llamado, doctor Leopoldo? Hombre, yo quisiera poder decir algo muy simple, y es dónde se están quedando los recursos. Entonces hay recursos en el FOSIGA, hay recursos que el gobierno nacional ha definido que deben ser trasladados a la red pública. El gobierno nacional ha hecho y ha normalizado algunas acciones importantes que han mejorado el flujo. Yo diría que el flujo directo a los hospitales que tienen contratos por capitación ha sido importante, el giro directo a la red ha sido importante, pero se viene acumulando una deuda supremamente grande, donde estamos diciendo, señores gobierno nacional, señores aseguradores, en definitiva el que atiende a los pacientes son los prestadores, y es como pedirle el favor, bueno, ayúdennos con ese flujo de recursos, pagándonos lo que nos deben, porque de alguna manera la posibilidad de mantener abiertas nuestras organizaciones también se va afectando. Tenemos hospitales en algunas poblaciones de Antioquia que ya han tenido cierres parciales, que han estado cerrados en periodos de tiempo porque no tienen recursos, que hoy le deben recursos importantes a sus proveedores y a sus trabajadores, 2, 3 meses de salario, 3, 4 meses de pagarle a nuestros proveedores de insumos, de recurso humano para poder garantizar la apertura. Si ellos no nos pagan, esto se va agudizando y el sistema puede terminar caótico en la prestación de servicios. Doctor Leopoldo Giraldo Velázquez, le agradecemos mucho por habernos acompañado y tengo una última pregunta.
A un estudiante de medicina que nos acompañó en un programa anterior, yo le decía, ¿cuál es el panorama para usted como médico cuando se gradúe? Porque antes un médico era una persona con un nivel de vida excelente, muy bien visto por la sociedad, pero ahora vemos la crisis del sector salud, ya los salarios son no tan buenos como fueron en algún momento, y el médico empieza a ser un profesional del montón, sin ser peyorativo en ese término, en esa utilización del término, pero ¿cómo ve usted el futuro de los médicos que se están graduando en este momento? ¿Es un panorama alentador o es difícil para ellos? Esa pregunta es muy difícil. Yo soy médico y si yo fuera a estudiar hoy, estudiaba medicina, independiente de lo que está pasando en el sistema, porque es una cosa también es lo que a uno le gusta en la vida. Entonces ahí hay una primera, ¿cuáles son mis prioridades de vida? Porque si mi prioridad es financiera, entonces no es aquí. Pero también podría decir, hay ciertas especialidades en medicina que financieramente les va muy bien. Entonces, ve, ¿vos qué querés? Pero yo diría, hombre, si a uno le satisface este trabajo, ser médico tiene cosas supremamente buenas, tiene cosas que uno estará agradecido de ser médico toda la vida, tiene la oportunidad de servirle a muchísima gente si uno lo quiere hacer y tiene la satisfacción de poder hacer cosas bien hechas. Hombre, yo volvería a ser médico, y a los que les gusta la medicina, independiente, hombre, sea médico si a usted le gusta. Si le gusta y su intencionalidad es otra forma de vida, es vivir tranquilo, es tener plata, con seguridad hay unas formas distintas en que a usted le vaya mejor que en la medicina. Doctor Leopoldo Giraldo Velázquez, usted ha sido muy sincero en esa respuesta. Si le gusta algo, hágalo y hágalo bien, sea el mejor. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en Momento Político, le deseamos muchos éxitos al frente de la gerencia del Hospital General de Medellín y la invitación, no sé si todavía alguien se puede vincular a AESA, a la asociación que usted preside. En AESA tenemos cerca de 120 hospitales de Antioquia asociados. Nuestro llamado es fortalezcamos la parte asociativa de nuestras organizaciones, que esa agrupación nos fortalece a todos y trabajar juntos siempre genera una fortaleza, invitar a nuestros asociados a que nos ayuden a sacar adelante esta organización. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Momento Político. Los esperamos el próximo jueves. Feliz fin de semana. Asesoría Jurídica Integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente.